Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que, sin duda, va a captar su atención. Como ven por el título, vamos a hablar de Atay Ulusoy y un gesto que ha causado un gran impacto, su apoyo a una expareja en un momento verdaderamente crítico. Sí han oído bien, y es una historia que nos habla de madurez, de respeto y de cómo las relaciones, incluso después de haber terminado, pueden dejar lazos de humanidad realmente admirables. Antes de empezar a desgranar esta noticia, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si disfrutan de este tipo de contenidos, si les gusta estar al día de lo que sucede con sus celebridades favoritas y quieren seguir recibiendo información interesante y bien contada, el botón de suscribirse está ahí abajo y activando la campanita. No se perderán nada. Dicho esto, vamos directamente al grano. La noticia que nos ocupa es sobre Atay Ulusoy, uno de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel internacional. Su fama se ha extendido mucho más allá de las fronteras de Turquía, conquistando corazones con su talento y carisma. Siempre ha sido una figura pública que, a pesar de su estrellato, ha intentado mantener una vida privada relativamente reservada. Sin embargo, en esta ocasión, su nombre ha saltado a los titulares no por un nuevo proyecto cinematográfico o una polémica personal, sino por un acto de solidaridad que ha dejado a muchos asombrados. El protagonista de series tan exitosas como El internado de las águilas, o El protector, ha demostrado tener un corazón de oro al brindar su apoyo incondicional a una expareja en uno de los momentos más difíciles de su vida. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Estamos hablando de una relación que, por lo que se conocía públicamente, había terminado hace tiempo. Sin embargo, este gesto demuestra que los lazos humanos y el respeto pueden trascender las relaciones sentimentales. La expareja en cuestión es la reconocida actriz y modelo Leyla Feray. Aunque no se sabe con exactitud cuándo terminó su relación, sí se conoce que mantuvieron un romance que fue bastante mediático en su momento. La razón del apoyo de Atay ha sido la delicada situación de salud que atraviesa la familia de Leyla. Específicamente se trata de la enfermedad de su padre, quien ha estado luchando contra un cáncer. Y en este escenario de adversidad, Atay ha decidido dar un paso al frente. Según los informes de la prensa turca, Atay Ulusoy no solo ha estado enviando mensajes de apoyo, sino que también ha estado presente de forma activa. Se le ha visto visitando a Leyla y a su familia, ofreciendo consuelo y ayuda en todo lo que esté a su alcance. Este tipo de acciones, cuando vienen de personas tan expuestas a la luz pública, adquieren una dimensión especial. Muestran que detrás de las cámaras existen personas con sentimientos profundos y con la capacidad de empatizar y actuar ante el sufrimiento ajeno. Lo verdaderamente impactante de esta noticia no es solo el hecho de que una expareja haya decidido ayudar, sino la forma y el contexto. En un mundo donde las rupturas suelen estar rodeadas de dramas, silencios o incluso hostilidades, este gesto de Atay es un soplo de aire fresco. Es un ejemplo de madurez emocional y de la importancia de la empatía, incluso con personas con las que ya no se comparte un futuro romántico. Demuestra que se puede mantener un vínculo de respeto y amistad, especialmente cuando uno está atravesando un momento tan vulnerable. La noticia se ha difundido rápidamente en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Los fanáticos de Atay Ulusoy, y muchos otros, han reaccionado con admiración y aprobación. Comentarios como "qué gran persona es Atay", "un verdadero caballero", o "esto demuestra que no todo es drama en el mundo de las celebridades" se han multiplicado. Es innegable que este acto ha generado una ola de comentarios positivos y ha reforzado la imagen de Atay como un ser humano sensible y solidario. Pero ¿por qué es tan importante destacar esto? Vivimos en una sociedad que a menudo tiende a polarizar las relaciones humanas, especialmente las amorosas. Cuando una pareja termina, parece que se espera que la relación se corte de raíz, que se conviertan en extraños o, peor aún, en enemigos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Las personas compartimos experiencias, creamos vínculos y, aunque la relación romántica termine, eso no significa que desaparezca el afecto o el respeto mutuo. El caso de Atay y Leyla es un claro ejemplo de esto. Leyla Feray, por su parte, ha sido muy discreta en cuanto a su vida privada y a la situación de su padre. Sin embargo, la prensa ha captado algunos momentos en los que se la ve afectada, pero también con la entereza de quien está luchando y recibiendo apoyo. El hecho de que Atay esté a su
Lado en este trance sin buscar protagonismo y de forma genuina, habla mucho de la calidad humana de ambos. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, tanto Atay como Leila tienen derecho a su privacidad y a vivir sus momentos difíciles lejos del escrutinio constante. Sin embargo, cuando un gesto de nobleza como este sale a la luz, es digno de ser reconocido y celebrado. Nos enseña que la empatía y la solidaridad no tienen por qué tener límites, y que incluso en la adversidad, podemos encontrar apoyo en lugares inesperados. Analizando un poco más a fondo, este tipo de comportamientos en celebridades también tienen un efecto inspirador en sus seguidores. En un mundo a menudo marcado por la competencia, el individualismo y las superficialidades, ver a alguien como Atay Ulusoy actuar con tanta humanidad nos recuerda la importancia de valores como la compasión, la lealtad y el apoyo mutuo. Es un mensaje poderoso que sin duda resuena en muchas personas. Además, este acto puede servir para desmitificar la idea de que las exparejas solo se recuerdan por los motivos de la ruptura. Atay demuestra que se puede mirar al pasado con gratitud por lo vivido y con la voluntad de estar presente cuando un antiguo amor lo necesita, no como expareja, sino como un ser humano que ha compartido una etapa de la vida. Es una muestra de madurez emocional que, lamentablemente, no siempre vemos en la vida pública. La noticia ha generado incluso debates sobre la naturaleza de las relaciones y las amistades que pueden surgir o mantenerse después de una ruptura. Algunos se preguntan si esto significa que Atay y Leila podrían retomar su relación, mientras que otros defienden que es simplemente un acto de profunda amistad y respeto sin segundas intenciones. Lo cierto es que independientemente de lo que depare el futuro para su relación, el gesto en sí es admirable. En conclusión, el apoyo de Atay Ulusoy a su expareja Leila Feray en un momento crítico es una noticia que nos deja una reflexión muy positiva. Hemos visto cómo un actor reconocido mundialmente ha demostrado una gran calidad humana al estar presente para la familia de su expareja en un momento de enfermedad y vulnerabilidad. Este gesto de solidaridad, empatía y madurez ha sido ampliamente elogiado y ha resonado en el público, demostrando que los lazos humanos pueden ser fuertes y significativos más allá de una relación romántica. Es un recordatorio de la importancia de la compasión y el apoyo mutuo en nuestras vidas, y un ejemplo inspirador para todos. Espero de verdad que les haya parecido interesante este vídeo y la historia que hemos compartido hoy. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es normal o admirable que una expareja se apoye en momentos difíciles? ¿Qué les parece el gesto de Atay? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir apoyando nuestro canal, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Cada día somos más y su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenidos como este. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.